Chile es un país de negocio, entonces involucrar el arte es algo, yo creo que a esta altura es fundamental. En el tercer capítulo de la serie Conversores, vamos a revisar lo mejor de la entrevista que nos concedió Gisela Verdesi, una pintora que a punta de talento, gestión, contactos y un poquito de suerte, ha logrado poner su arte en lo más alto del circuito europeo desde hace varios años. ¿En qué momento tú empezaste a ver que el camino artístico además podía ir de la mano de un desarrollo económico, de ser una profesión o un sustento? Yo empecé así muy, entre comillas, profesionalmente, empecé a los 14 años y ya estaba pintando cuadros que por lo menos mi maestro lo consideraba arte. Entonces ya no era una cosa así como un juego de niños, si se puede decir. Las técnicas son muy trabajosas, que hay que dedicarle muchísimo tiempo y se vuelven más caras. No es como el óleo a la prima que tú ya en unos 10 minutos ya tienes hecha una cara. Estas técnicas son demorosas, hay que esperar días para que se seque la pintura, para pasar a la otra veladura, etcétera. Mi primera exposición fue en el Congreso, cuando el público empezó a decirme, me gusta, quizá yo lo estoy interpretando de forma distinta el cuadro a lo que tú quieres decir, pero me encanta. Entonces ahí yo empecé a sentir de que tiene valor, pero no fue hasta que me invitaron a participar en un grupo en Europa, un grupo de artistas muy reconocidos, importante, que fue un golpe de suerte en realidad, porque vieron mi arte en internet, me invitaron a participar en su agrupación y la verdad yo soy la única, o sea, no latinoamericana, la única sudamericana y la más chica, la menor de todos estos maestros, porque ya son maestros los que componen esta agrupación, el Libelul, para exponer con ellos. Y ahí empecé a vender, así ya de frentón. Empecé a participar en estas exposiciones, que para mí fue abrir un mundo de una realidad totalmente distinta a la chilena. Libelul no es todo, siempre uno tiene que estar buscando contactos y cosas para poder subsistir, porque no siempre voy a vender en Libélula, siempre hay que moverse. Pero yo sentía que tenía que quedarme acá a cambiar la realidad un poco, porque lo que experimenté allá me encantaría mucho que se experimentara acá. No porque seamos un país tercermundista o lo que sea, tiene que ser imposible. Si en Chile la plata hay gente con plata y puede perfectamente pagar por un cuadro. Lo que falta es educación. Es un bien intangible en el sentido de que tiene un valor sentimental, simbólico, todo lo que quieras, pero es un bien, como un auto, no sé, como una casa. Que la gente lo ve así, una inversión, más que un adorno. Me gustaría que profundizara un poco cómo llegaste a hacer esa primera exposición al Congreso, que eso es algo de gestión importante o quizás de suerte, no sé, ahí tú me cuentas, pero igual. Ya, en el Congreso hice el típico papeleo de postular y qué sé yo. Me dieron la sala mezzanina, que en realidad es un pasillo. Ahí salieron los contactos. Yo tampoco sabía que se podía exponer en el Congreso, pero uno cuando ve a los políticos hablando ahí en el Congreso, de repente uno ve atrás que hay cuadros, así como expuestos. Bueno, ahí me di cuenta que podía averiguar qué se podía hacer, entonces yo postulé y me aceptaron mi trabajo y además se hace una inauguración, uno puede
qué sé yo, invitar a algún músico amigo. Hay que atreverse a usar estos espacios. Es tan simple como, no sé, postular a un centro cultural del municipio, porque es estatal. Todas esas cosas hay que tratar de usarlas. Ningún político me compró nada, pero por lo menos fue una bonita exposición esa primera vez, y en solitario. ¿Vives tú actualmente de tu arte? Sí, no. Extraña la respuesta, pero cuando vendo en Europa me pagan bien. O sea, vivo varios meses con eso. Pero no es algo que sucede siempre. Y, por ejemplo, ahora yo en octubre tengo que viajar y me van a pasar una plata que me deben de unos cuadros que vendí. Pero yo vivo de una renta que me corresponde una parte de una propiedad. No es mucho, pero puedo comprar mi elemento. Pero si viviera exclusivamente del arte, yo creo que dependería mucho de cuándo llega la plata, porque el tema de la transacción desde Europa para acá es un asco. Te quitan un montón de plata por impuestos del banco, te cortan a la mitad la plata. Y bueno, vivo endeudada por viajar, pero yo decidí quedarme en Chile. Yo espero poder mantenerme lo más posible en Chile para ver si sale algo bueno. Tuve la idea de hacer una fundación, junté gente, pero todo se fue en puras reuniones que no salió nada en limpio, y al final desistí, y ahí apareció Conversor. Tú entonces ahora, más allá, o incluyendo, digamos, lo que puedas aprender o lo que estés aprendiendo en Conversor y otras gestiones, pero tienes entonces la intención o la aspiración de dar un salto, ojalá económico, empezar a tener algo más constante o sustentarte mejor en base al arte. Sí, obviamente. O sea, tengo que siempre estudiar para comprender bien ese mundo que es totalmente aparte para mí, e integrarlo, tratar de integrarlo para poder hacer un cambio acá en Chile. Pienso que las cosas sí son diferentes en Europa, pero yo creo que no son tan diferentes. Entonces creo que el programa Conversores está justo preciso como para uno despabilarse y entender de que hay que saber esas cosas para, o sea, aunque no te guste, tienes que saberlo. Y el programa, bueno, el programa fue increíble, fue maravilloso, porque se hablaron de todos los temas y de lo fácil que es hacer pymes, negocios. Chile es un país de negocios, entonces involucrar el arte es algo, yo creo que a esta altura es fundamental, y sacarse los clichés que yo he visto mucho, que yo he tenido varios alumnos que son de escuelas de la universidad, de la carrera de arte, de que para ser artista hay que no sé, superar a Da Vinci, poco menos, superar a la Mona Lisa o no sé qué. El arte es un oficio más, y sacarse el tabú de que el arte también es un bien de consumo, punto. Así de sencillo. Por lo menos eso
Eso es lo que saco a relucir de lo que Conversor te enseña. Y que no está mal, no es algo que está mal, es algo que es una verdad nomás, es una verdad que se trata de adornar con el amor al arte, que yo lo hago por amor al arte, que si de amor no se vive tampoco.